Buenas tardes allí, buenos días acá. ¿Cómo les ¿Qué va? tal, Gerardo? Bueno, ya ven lo que es grabar un Zoom con alguien que vive en Argentina, en un país que está en desarrollo, pero nunca termina de desarrollarse. Aquí tengo un sistema que es gratuito y entonces, al ser gratuito, no permite dos conexiones allá, sino lo acorta mucho. Pero además tuve que reiniciar la compu porque había estado trabajando en un Word. Bueno, estas cosas que podrían haber salido mejor, pero en otras condiciones así se dieron. Les agradezco muchísimo. A nosotros nos ha pasado igual, ¿eh? Les agradezco muchísimo esta gentileza, esta buena disposición para este diálogo que vamos a tener. Yo sé que ustedes están con muchas actividades y además tienen 5 hijos. Hay que presentarlos juntos, en cierto modo, en esto. Además de un canal en YouTube, Psicología y Espiritualidad, que es muy popular, con muchas visitas, muchos seguidores, y que lo hacen realmente muy profesionalmente. Sí, profesionalmente e informalmente, muy distendidamente, lo disfrutan, lo hacen como disfrutando, así que eso es la mejor manera y llega mucho así. Es un canal en donde ustedes tratan desde el sufismo, que es la religión que vienen practicando desde el 2006 ambos, tratan de entrar en diálogo con todo lo que encuentran por ahí dando vuelta a nivel de espiritualidad, psicología, religiones, con una actitud muy, muy abierta, tratando de tender puentes y con una reflexión muy, muy profunda. Rafa más desde la psicología, la filosofía, que es su especialidad, más, como más argumentativo, y vos, María, desde la espiritualidad, pero también argumentando desde una, podemos llamarle así, una racionalidad simbólica. Tú tienes un doctorado en literatura, evidentemente, en historia también has hecho tu carrera de grado, y Rafa es psicólogo y tiene su maestría en psicoanálisis y también en filosofía. O sea que entre los dos tienen, e incluso ciencias de la religión, o ciencias religiosas también Mardía. O sea que entre los dos forman un campo humanístico como más que propicio para todo este tipo de diálogos y de cruces. Ambos son escritores. Rafa tiene el libro Cómo ser sufí y morir en el intento, y las enfermedades mentales no existen, son los padres, del 2020 y 2017 respectivamente. Y Mardía, su último libro, el más conocido, Peregrina, del 2020, y Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, del 2018. Esa es una curiosidad porque leyendo Santa Teresa es que tú has accedido después al sufismo. Eso es muy, muy, muy interesante, porque además muestra cómo hay una mística común desde donde se aglutinan o se anudan todas estas búsquedas, es decir, hay un común denominador de fondo. Y el otro libro, 39 semanas y media, un embarazo sufí. Rafa, te dedicas a la atención clínica, ¿no es cierto?, en consultorio, Mardía a la docencia, ahora secundaria, pero habías dado clases de literatura en la Complutense de Madrid. O sea que va a ser un diálogo con una gran riqueza. Yo les agradezco mucho esta disposición para presentar el Islam desde otra perspectiva que no es la más habitual o la más conocida, que es desde la belleza, el sufismo como alma del Islam. De algún modo esa era la intuición desde donde yo les propuse dialogar. Y bueno, entonces ahora les dejo hablar a ustedes, que sé que habitualmente cuando inician su canal hablan mucho y todo el tiempo, y acá los tuve totalmente silenciados, totalmente silenciosos. Tienen la palabra ustedes. Qué bien, pues muchas gracias porque así nos lo has recordado todo y entonces ya parece que nos conoces mejor que nosotros mismos. ¿Qué tal? Algunas cosas ya no me acordaba. 25 videos más o menos de los que ustedes tienen en el canal de YouTube, porque son sumamente interesantes los diálogos, por ejemplo, estos últimos que han hecho sobre el Jesús histórico con Antonio Piñero, pero además diálogos con muchos referentes de diferentes tradiciones religiosas, no solamente del sufismo o del Islam, sino, por ejemplo, también con
Mario Sabán, con quien yo también he dialogado, del judaísmo, y referentes también del budismo, ¿no es cierto? Es decir, que hay una gran amplitud, manejan una gran amplitud, diríamos, en ese tipo de diálogos fabuloso. ¿Qué es el sufismo, Rafa Millán? No, empieza tú, que luego además la gente se enfada conmigo si yo hablo demasiado, luego yo ya iré pillando el hilo. ¿A qué es el sufismo? Es la pregunta. Sí. Vale, vale. Pues venga, está bien, buena pregunta. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por invitarnos. Y aquí el académico está claro que eres tú, ¿eh? Porque la síntesis es como perfecta y si has visto 25 vídeos es que tienes vocación académica, vocación pues a escudriñar y a investigar, ¿no? Así que muchas gracias por invitarnos. Y normalmente cuando la gente pregunta qué es el sufismo, la respuesta sí que se suele dar de manual, suele ser que es el corazón del Islam. Y si vamos un poquito más, hay algunas personas que dicen que el sufismo es el camino del corazón, ¿no? Entonces, en ambas respuestas, que estarán en casi cualquier libro que encuentres, en ambas se menciona siempre el corazón. El corazón como órgano fundamental de conocimiento, ¿no? Y entonces yo creo que el sufismo siempre tiene que empezar por ahí, definiendo exactamente qué es el corazón humano para el sufí, y en qué sentido el corazón tiene que hacer un camino para el sufí, ¿no? Hay muchas palabras en árabe que se refieren al corazón, una de ellas, de las más conocidas, es qalb, y muchos místicos sufís y muchos estudiosos del sufismo han hablado de esto, ¿no? Del corazón, pero podríamos traerlo, como pides y buscas, como una reflexión sobre la belleza también, podríamos hablar del corazón como el lugar de encuentro entre la tierra y el cielo. Algo así, es el lugar donde la materia se vuelve espíritu o se espiritualiza y donde el espíritu se vuelve material, o es el espacio, el órgano de conocimiento del uno, de la unidad, que se puede saborear realmente como la piel, como la miel. A veces el corazón tiene sabor y cuando tienes una experiencia espiritual en el campo del sufismo puedes incluso tener olores particulares y el corazón a veces puede saber a miel, en contacto o en esa intuición profunda o en esa experimentación profunda de que hay una coincidencia de los opuestos o que hay una trascendencia de la paradoja, ¿no? Este sería en el fondo el camino del sufí, el de integrar los contrarios y el de volvernos uno o fundirnos en el uno, ¿no? ¿Qué? Sí, así es, así es. Pues venga, habla tú un poco. Hablo yo un poco. A mí el sufismo, lo que más me ha enseñado sería, como decía Mardía, a esa superación de la paradoja o esa integración de los contrarios. Porque yo como psicólogo, una de las problemáticas que veo continuamente en la consulta sería la de cómo podemos coordinar o organizar armónicamente los diferentes ámbitos, planos o dimensiones en los que existimos, como seres biológicos, como seres sexuales, como seres sociales, como seres llamados también a la búsqueda del sentido, de la trascendencia, con una familia, con un grupo de amigos, con un trabajo, y todo ello reclamando de diferentes maneras nuestra atención. Entonces es muy fácil caer, que para mí casi todas las patologías empezarían aquí, en sobredimensionar una parte de tal manera que se enseñoree del todo. Y entonces no estoy nada más que fijo en un único aspecto de mi vida, a veces de manera consciente o a veces de manera inconsciente. Y esto en el sufismo sería, entre comillas, porque esta palabra sería ajena para mí al universo cultural del sufismo y del islam, el único pecado que hay, que se llama el shirk, que es asociar a algo con la totalidad, o que algo tome parte de la totalidad o de la realidad, o en otro lenguaje, de la divinidad. Entonces el sufismo me enseña a armonizar, como en un mandala, de manera también dinámica y flexible, todas las diferentes dimensiones de mi vida en una unidad coherente, bien trabada y que tenga sentido. Y yo creo que esto es de alguna manera lo que todas las tradiciones ofrecen, pero para nosotros, por el motivo que sea, lo encontramos a través de un maestro vivo en el sufismo y entonces lo pudimos ver encarnado, no como una idea teórica o algo que encontramos en los libros, sino que conocimos a una persona, Maulana Sheikh Nazim, un maestro sufí que vivía en Chipre, que encarnaba este ideal del sufismo y en el que toda su vida, desde lo más material hasta lo más espiritual, pasando por todos los niveles intermedios, estaba integrada armónicamente y entregada a la divinidad. Una definición muy buena del sufismo que a mí me encanta es poner el centro
en el centro, o el todo en el todo, no tomar la parte por el todo ni los medios por los fines, para que nuestra vida tenga sentido. De hecho, sería una locura vivir de otra manera, no colocando a Dios en el lugar de Dios. Cada vez que yo actúo, de hecho, esto en teoría habría que hacerlo en cada acción, ¿no? El buen sufí debería en cada acción preguntarse, ¿esto que voy a hacer y esta intención que tengo beneficia a la totalidad? ¿Lo hago por servicio y por amor a la totalidad? ¿Estoy poniéndome y entregándome a la divinidad en esta acción o no? ¿O lo hago tomando una parte por el todo, egoístamente, poniendo a lo mejor mi ego o poniendo mi necesidad de dinero o de fama o de placeres o de cualquier otra cosa en el centro? ¿Qué estoy poniendo en el centro? ¿A mí o a Dios? Esta es la pregunta que nos interpela todo el tiempo desde el sufismo y nos anima a actuar con esa entrega y con ese servicio a la totalidad, ¿no? Entonces yo definiría el sufismo como poner el todo en el lugar del todo, poner el centro en el lugar del centro. ¿Y qué es el centro? Pues lo real con R mayúscula, que es otro nombre que podríamos dar a la divinidad, porque en el sufismo también hay muchos nombres para la divinidad, como la verdad, la belleza, el amor, la bondad. Cada uno de ellos es la divinidad entera, de alguna forma, como desde una perspectiva casi holográfica. Entonces sería preguntarme si mi acción es verdadera, buena, bondadosa, bella, y entonces sería una acción sufí, es decir, una acción que pone a Dios en el centro, ¿no? Como a Dios como divinidad única, ¿no? Podríamos decir, como unidad, ¿no? Si actuamos para la unidad y no para la fragmentación. Me estoy enrollando mucho, habla tú. No, no estabas enrollándote. Y también se habla mucho en este camino del corazón, se utiliza un hadiz del profeta Muhammad, que reza algo así como: ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, pero el corazón del sirviente sincero me contiene, o de la persona entregada a la divinidad me contiene. Que lo dice la divinidad, que no es el profeta, no es contener al profeta. Eso es. No se refiere el profeta a sí mismo, sino que sería Dios hablando a través de la boca del profeta, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir en el fondo es que el que se busca a sí mismo, y el que entra hasta el fondo en su corazón y el que limpia su corazón, se utiliza mucho la metáfora del espejo o la metáfora de una piedra que hay que ir puliendo poco a poco para quitar toda la herrumbre o quitar todo el polvo. En la medida en que se limpia puede reflejar lo divino, y entonces hacer todo este proceso, este camino de ir desempolvando el espejo del corazón o ir vaciándolo para que se vuelva morada de lo divino. Y en la medida en que eso sucede, hay otro hadiz que dice: y cuando mi siervo se acerca a mí hasta que yo lo amo, y cuando yo lo amo me convierto en los pies con los que camina, las manos con las que acaricia, la voz con la que habla, o la nariz con la que huele, no sé exactamente. No es así, pero no bueno, lo digo literalmente. Pero o sea, la idea es que es posible, si nosotros fundimos nuestra voluntad o nos entregamos completamente a la divinidad, es posible volverse una especie de tubo vacío por el que se manifiesta la divinidad o por el que se manifiesta la vida, ¿no? Y entonces en el sufismo la invitación es siempre a esto, a este experimentar el ser un cero, a través del cual pasa todo lo real, ¿no? Empequeñecerse hasta el máximo para poder experimentar de verdad la grandeza. Esta sería la invitación que nos hace la vía sufí, ¿no? Podríamos recordar aquí algo que decía Maulana Sheikh, este maestro sufí del que os hablo, que decía: en casi todas las escuelas se trata de llegar a ser algo, de obtener un título para que yo luego orgullosamente lo pueda poner en mi pared y decir: soy psicólogo, soy filósofo y filóloga, hay un montón de cosas. Pues el sufismo sería la única escuela en la que se trata de llegar a ser nada, de dejar la pared en blanco, vacía, o como decía Mardía, de ser un cero. Y nos decía Maulana, entonces si conseguimos esto, si finalmente logramos ser un cero, entonces a lo mejor viene la unidad de lo divino y se coloca a nuestro lado y ya somos un 10, una totalidad completa. Entonces se trata de ser un cero, pero no un cero a la izquierda, sino un cero a la derecha del 1, para llegar a esa totalidad que nunca viene por mí mismo, porque el ser humano en la antropología sufí vive en una posición paradójica, como en todas las tradiciones místicas y espirituales, porque por una parte se dice en el propio Corán que es el Jalifatullah, que significaría literalmente el diputado y el representante de la divinidad en la tierra, la conciencia de Dios, como decía antes Mardía, según este hadith, este dicho autófono del profeta, los ojos, los pies, las manos de Dios en la tierra. Pero a la vez, frente a la divinidad no somos nada, no tenemos una existencia propia, sino que nuestra existencia es
porque en nuestro corazón habita un fragmento, aunque la divinidad no se fragmenta, pero habita una chispa, un soplo de lo divino, como en todas las tradiciones. Entonces, en este doble juego, en el que a la vez no somos nada y a la vez lo somos todo, es donde se mueve el ser humano. Por eso tenemos que llegar a ser un cero para cumplir nuestro destino último como humanos, que es ser ese canal de la divinidad y ya convertirnos en la totalidad, en ese 10. Esta es la última estación. En el sufismo se habla también de estados y estaciones. Los estados espirituales se les llama hal, que pueden ser arrebatamientos o arrobamientos, como los de, por ejemplo, Santa Teresa o tantos místicos han hablado de ellos. Y luego están los makam, que sería la búsqueda de una estación espiritual permanente. Y la estación última o penúltima, según otros puntajes, se llama la fanna o fanna fillah, que literalmente significa el anodadamiento o la aniquilación en la divinidad. Anonadarse, ser nada y disolverse en la divinidad. Y la metáfora que algunos autores sufís, me parece que el propio Jalaluddin Rumi, que tal vez sea el sufí más conocido, utiliza para hablar de esta faná, es como cuando una mariposa o una polilla se acerca a la llama de la vela, y entonces, enamorada de la luz de la llama, se disuelve en ella y solamente queda llama y ya no queda polilla. Este sería el objetivo último, muy fuerte. Luego, sin embargo, como el sufismo es no dual, ¿no?, una palabra que ahora está de moda y que es trending topic espiritual, podríamos decir, existe una estación posterior que es la Baka, que significa literalmente la persistencia, pero ya en la divinidad. Correspondería, si alguien lo conoce, las 7 estampas del boyero zen, con la última estampa, que es la vuelta al mercado, ¿no? La penúltima estampa de la búsqueda del boyero zen es precisamente ese anodamiento, ¿no? Es una estampa vacía, en la que ya no queda nada, el maestro ha encontrado la iluminación y desaparece, pero para luego en la siguiente volver al mercado y estar otra vez como al principio. ¿Pero algo más o así vale? No sé si a Gerardo le vale. Les hago una devolución y después ustedes retoman y ahondan. Yo fui anotando algunas cosas. Me llama mucho la atención lo que decías, Mardía, sobre el tema del corazón, lo que se podría llamar, vos decías, el sabor, el gusto espiritual. Ignacio de Loyola, por ejemplo, habla mucho de la aplicación de sentidos y del gusto espiritual y toma esta analogía, ¿no es cierto?, del olfato, de la vista. Pero en el fondo es esa idea del gustar internamente y es gustar cordialmente, ¿no? En el fondo lo que realmente transforma nuestra vida es lo que llega al corazón, lo que es internalizado a través de ese gusto interior, ¿no? Es decir, ahí hay algo que es como lo que se va como sedimentando, ¿no? Después es interesante también esta idea de lo irreductible del misterio, es decir, todo lo que podamos decir de Dios siempre no es Dios, es decir, todo lo que podamos afirmar siempre de algún modo tiene un sesgo idolátrico, ¿no? Y la realidad es irreductible en cualquier ámbito que uno la visualice. Por ejemplo, en el ámbito de la misma humanidad, es decir, bueno, hay varones, hay mujeres, ustedes son matrimonio, ¿no es cierto? Es decir, ninguno dice plenamente lo humano, sino justamente en esa paradoja, ¿no es cierto? Pero así lo podríamos decir en todos los aspectos, ¿no? Somos seres históricos, pero estamos llamados a la trascendencia definitiva, ¿no es cierto? Dios es uno, pero lo tenemos que llamar con muchos nombres, ¿no es cierto? En el Islam hay 99, nosotros hablamos de la Trinidad como una triple experiencia del mismo Dios, ¿no? Y acá está el gran desafío siempre de no caer en la idolatría, sino de tener esta mirada como icónica, me parece. Ustedes hablaban del mandala, que es un poco esa imagen del icono, ¿no es cierto? Es decir, algo que en sí mismo es irreductible, pero nos hace pensar siempre en más, ¿no? Es decir, tiene una dimensión apofática en lo catafático, de algún modo, ¿no es cierto? Es decir, siempre remite a más, nos deja pensando en más. Y en este caso, la idea del santo, ¿no?, que ustedes mencionaban, que en el fondo es el testigo de esta experiencia. Es decir, yo creo que evidentemente la experiencia mística, la experiencia de Dios, uno donde mejor la puede visualizar o la termina viendo es en personas que logran encarnar esa experiencia. Es decir, cuanto mejor lo hagan, más nos dice, más nos acercan a Dios, ¿no? Y por supuesto que es muy difícil encontrar personas así. A veces tratamos de acercarnos a través de biografías a personas que vivieron en otros tiempos, pero evidentemente no hay nada que movilice tanto como alguien cercano que se acerca un poco a esta experiencia de santidad, ¿no? Y entonces
de algún modo uno ve como encarnado esto y dice, bueno, acá esta persona está encarnando el misterio, está evocando el misterio, está diciendo de qué se trata un poco la vida en Dios o la espiritualidad, ¿no? Es decir, en qué consiste la experiencia mística. Pues ahí es muy interesante esta idea de ver a Dios en todas las cosas. Esta es una frase de Ignacio de Loyola, en cada acción, decían ustedes, ¿no? Hay un teólogo cristiano, católico, con Baltasar, que hablaba de la totalidad en el fragmento, pero es siempre esta idea, ¿no? También esta chispa divina o la imagen de Dios en el hombre, ¿no? Para la tradición judeocristiana eso es un poco la expresión, ¿no? Es decir, hay como una imagen, una presencia, algo de Dios con lo que estamos llamados a conectarnos y que tiene que ir más allá justamente de esas autopercepciones relativas o más provisorias, que es justamente el ego, ¿no? Es decir, ahí no hay todavía transformación o transfiguración profunda, ¿no? Entonces, de algún modo no resplandece el eterno, de algún modo no resplandece plenamente la presencia de Dios en la criatura, de algún modo, ¿no? Y hay algo que me parece interesante, pero yo le agregaría algún detalle más. Es decir, estamos llamados a vivir plenamente como don, desde el don, ¿no es cierto? Es decir, esa es la unión mística en la tradición un poco cristiana, por ejemplo, de Santa Teresa, ¿no? Ese anonadamiento del que hablaba Rafa, la unión mística, donde la experiencia es que todo es don, ¿no? Es decir, que lo más decisivo de la vida es don. Pero psicológicamente me da la impresión que esa experiencia se puede llegar a hacer si ponemos de nosotros lo mejor posible, es decir, si de algún modo buscamos, no para tener los títulos en la pared, pero sí hacemos ese esfuerzo múltiple de algún modo. Y en esto también Ignacio de Loyola tenía una expresión muy práctica, él era muy pragmático en esto, decía, hacer todo como si dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios, ¿no? Es decir, en realidad todo es don, 100% don, pero también 100% tarea, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que poner lo mejor de nosotros y después recibir todo como de lo alto, ¿no? Gratuitamente. Bueno, estas son las resonancias que se me ocurren, ¿no es cierto? Un poco jugando también más desde la tradición cristiana, pero diríamos buscando estos puentes o estos comunes denominadores, porque me parece que en este campo un poco de la espiritualidad y de la mística trabajamos como comunes denominadores todo el tiempo, ¿no? Simplemente es como estar traduciendo de un idioma al otro y tratar de que desde la otra perspectiva se entienda la lógica del otro idioma simplemente. Sí, así es. A mí más bien lo que me decías es como totalmente acorde con nuestra vivencia y nuestro modo de entenderlo. Estábamos traduciendo un idioma al mismo idioma. Mardía y yo tenemos una enfermedad que hemos bautizado hipermetropía espiritual, que consiste en que cuando topamos con gente de corazón, como eres tú, pues inmediatamente nos sentimos hermanados. No importan las tradiciones, las religiones, las culturas, si hay un corazón sincero, vemos que ahí somos uno, ¿no? Entonces lo hemos llamado hipermetropía espiritual. No vemos las diferencias, somos incapaces de encontrarlas aunque las busquemos. No, y hablando del signo de los tiempos o de los signos de los tiempos, hay un discípulo lejano en el tiempo, pero un discípulo de Ignacio de Loyola que además vive en la cueva de San Ignacio, en Manresa. Se llama Javier Meloni, no sé si lo conoces. Él ha escrito, bueno, varios libros, entre ellos uno que se llama El Cristo Interior. Y o sea, él interpreta la vida espiritual o la búsqueda espiritual tal y como podría decir un sufí perfectamente, ¿no? Pues porque dice que la vía espiritual consiste en ir desvelando poco a poco los velos de lo real, sabiendo que lo real no se alcanza nunca del todo, ¿no? Esta sería una propuesta que es tan sufí como cristiana y es tan sufí y cristiana como de cualquier otra tradición, ¿no? Entonces, bueno, es hablar de más, ¿no? Pero está claro que de alguna manera las tradiciones son diferentes y a la vez, dentro de su diferencia y de la enorme belleza que hay en la diversidad, todas están apuntando a lo mismo, ¿no? En último extremo. Y en último extremo es algo siempre indecible. A mí esto me gusta mucho de Ignacio de Loyola también. Lo que más me gusta de Ignacio de Loyola es su apertura constante. Él está lanzando
está lanzando propuestas al mundo, que quiero ir a Jerusalén, pues no puedo ir a Jerusalén, que quiero hacer no sé qué, pues no me dejan, que quiero ir a Alcalá, pues me echan de Alcalá, que quiero estar en Salamanca, pues me echan de Salamanca. Es decir, está como topándose continuamente con frustraciones que él no recibe como una frustración, sino como una apertura. Este diálogo continuo, ¿no?, entre yo propongo a la divinidad, pero asumo que la divinidad en último extremo dispone y abro mi corazón para ir haciendo o ir plegando mi voluntad a la de la divinidad, es una postura también profundamente musulmana en el sentido etimológico del término. Leí de Javier Meloni el libro El uno y lo múltiple, que es un libro, diríamos, en donde va comparando diferentes tradiciones religiosas en diferentes aspectos, pero no conocía la faceta así como más mística, que justamente me vino acercado por ustedes. Me sonaba el nombre, fui a mirar ese libro justamente y encontré, digo, debe ser la misma persona, y bueno, después efectivamente era la misma persona. Hay en este camino, retomando un poco lo que decías, Mardía, y tal vez vinculándolo un poco a la profesión de Rafa, como una cierta similitud, me parece, en el camino espiritual y en el camino, se podría decir, psicoespiritual, en el camino psicológico, ¿no? ¿Qué es este diálogo o esta búsqueda del sí mismo a partir de lo otro o de lo diferente, ¿no? Porque también en el ámbito psicoanalítico se da, es decir, en el fondo uno siempre dialoga con lo otro, ¿no? Desde diferentes perspectivas, el otro interior, ¿no es cierto? El otro que viene o que acontece en los sueños, ¿no? En el imaginario onírico, pero el otro también en cuanto simbolizado en la realidad exterior, ¿no? Y me da la impresión de que justamente el gran desafío es que esta idea de exterior e interior entren en un diálogo con un puente como permanente, ¿no? Y en el fondo sin llegar nunca a una síntesis, justamente es una síntesis dinámica, una síntesis en un cierto desequilibrio, ¿no? Es decir, esto me parece que es lo propio del pensamiento icónico o del mandala, como ustedes lo nombraban, ¿no? Pero creo que también es lo que nos hace como crecer, ¿no? Es decir, si uno llega a una reducción en donde todo se sintetiza, en el fondo no solo que cae en la idolatría, sino que también se estanca humanamente en el crecimiento. Y justamente creo que en ese desequilibrio permanente, donde vamos buscando siempre lo otro y reencontrarnos a nosotros mismos desde lo otro, es que crecemos y tenemos una sana experiencia de Dios. Así es. Es una pregunta que les hago, ¿cómo lo ven ustedes esto, no? ¿Cuál es la pregunta exactamente? Pues que sin brecha uno no puede anhelar la sanación, ¿no? Algo así. Crecemos en diálogo con lo otro, es decir, tratando de algún modo interactuar con lo otro, pero sin nunca arribar a una especie de reducción o de síntesis, ¿no? Es decir, como que permanentemente ese dinamismo es el que nos lanza a seguir buscando, ¿no? Hay como una especie de insatisfacción en eso, pero es una insatisfacción gozosa, ¿no? Porque de algún modo no nos preocupa, sino que... Cerramos, o sea, es algo que nos hace que sigamos abiertos, ¿no? Si las cosas se resolvieran definitivamente, pues nosotros ya nos cerraríamos en nosotros mismos. Entonces es necesario como... Para que uno se centre, tiene que descentrarse continuamente, ¿no? Hay que hacer ese trabajo, de nuevo es una unión de contrarios, una visión unitaria de lo real, que incluye estos dos elementos. Por un lado, el descentramiento, el abrirse al otro, y por otro lado, volver a centrarse desde ahí, ¿no? Y es como una experiencia que en cierto sentido no acaba nunca, se hace continuamente. Claro. Por eso esto que hablamos de la coincidencia de los opuestos, esta necesidad de ir trabajando continuamente desde la brecha del sentido, ¿no? Sí, yo tenía un profesor en la facultad que de una manera a veces un poquito irónica había construido un sistema de psicología basada en la fenomenología, empezando en Husserl y luego ya hacia adelante. Entonces él hablaba siempre, en este sentido que tú lo dices, de la humanísima trinidad, ¿no? Y decía, ¿cuál es la humanísima trinidad? Decía, es el yo, el otro y el mundo. Entonces, en cada acto humano, que en el fondo siempre es un acto de comunicación o un acto de habla en el lenguaje fenomenológico o un acto simbólico, podríamos decir en nuestro lenguaje, se están siempre remodelando y reconfigurando estas fronteras entre los tres aspectos, ¿no? El otro, el yo y el mundo. Y en cada acto verdadero, si realmente hablamos de corazón,
todo se va colocando en su sitio, ¿no? Entonces este sería el objetivo y él como fenomenólogo lo explicaba de una manera bastante curiosa. Decía, entonces, y esto es así, la salud emocional sería estar en el uso de la palabra, en el correcto uso de la palabra, sin usarla de una manera errónea, ¿no? Ni sobredimensionando el yo, ni sobredimensionando el otro, ni sobredimensionando el mundo, ¿no? Sino poniendo cada cosa en su lugar. También me acuerdo de Luis Cencillo, que era también jesuita y uno de los maestros en lo intelectual más importantes que he tenido, y para mí uno de los referentes en la filosofía española del siglo XX, sin duda, que hablaba de esto que comentaba Mardía, ¿no? Decía que el ser humano viene en una, aunque esto es muy desde, yo creo que desde Ortega y Zubiri hasta en Suárez, yo creo que es muy habitual en la filosofía española, que el hombre está sin acabar de hacer, viene a medio hacer, abierto o indeterminado, sin un ser propio, entonces su trabajo es darse el ser a sí mismo, ¿no? Bueno, toda la fenomenología también, ¿no? Y en muchas tradiciones filosóficas. Y la palabra que utilizaba Cencillo, siguiendo esta tradición filosófica española, era el desfondamiento radical y la apertura cenital. Decía, estamos desfondados por abajo, es decir, no sabemos qué hacer, como hablaba al principio en mi primera exposición, ni con nuestros instintos, no sabemos qué hacer con nuestra corporalidad, no sabemos qué hacer con las relaciones sociales, por eso necesitamos una cultura que lo vaya regulando todo y que nos lo incardine y lo incorpore a través de la familia, pero tampoco sabemos qué hacer por arriba, no tenemos un sistema de referentes último, cerrado de ninguna manera y nunca podemos llegar a alcanzarlo. Cuando uno va estudiando filosofía, te vas dando cuenta que cada sistema filosófico es como una manta corta que si te tapa la cabeza, no te tapa los pies. Es imposible cerrarlo, ¿no? Parece que las cosas te van cuadrando y cuando ya quieres poner como la clave de bóveda, la última pieza que haga compactar y cerrar el sistema, es imposible. El cerrojo categorial o el cerrojazo categorial no existe. Por eso iba a decir, sí, justo le iba a decir, ¿cómo me conoces tú ya? Te conozco que ibas hacia allí. Sí, sí, Gustavo Bueno, otro filósofo español, ¿no? Un gran filósofo al que también conocí en persona y que me gusta mucho por otra parte. Entonces ha inventado una idea, aunque no es exactamente lo que estamos diciendo, porque si nos ve algún buenista se va a enfadar un montón, ¿no? Pero él ha hablado de una idea que era el cierre categorial, ¿no? Que yo un poco bromeando y con todo respeto y cariño lo llamo el cerrojazo categorial, ¿no? Que es intentar llegar a un sistema, ¿no? Él dice que una ciencia se define si llega a ese cierre categorial, ¿no? Pero yo creo que esto, humildemente desde mi posición, es imposible. Estamos siempre en apertura y eso genera dinamismo, y también decía otra palabra Cencillo, que el ser humano es excéntrico y fronterizo, es decir, es desfondado por arriba y por abajo, es excéntrico en el sentido de que pone el centro fuera de sí y tiene que ir a buscarlo sin encontrarlo nunca. Como también hemos dicho, está siempre corriendo hacia el horizonte sin llegar jamás, pero no se puede detener, y es fronterizo, porque no acabamos de ser seres ni totalmente espirituales, ni totalmente materiales, ni somos totalmente conscientes, ni totalmente inconscientes, ni somos solo sociedad, ni somos solo individuo, sino que estamos siempre moviéndonos en esa frontera continua y móvil entre el yo, el tú y el otro, ¿no? Estamos siempre, somos seres de frontera, ¿no? Entonces, sí, pero más allá de todo esto, querría volver a otra cosa que decíamos antes, ¿no? Las semejanzas entre las tradiciones, porque yo cada vez más estoy cayendo, ¿no? Tal vez en un error, en un sesgo personal de no ver estas diferencias. Voy a ser así muy directo, ¿no? Un poco provocador. De hecho, el libro de Santa Teresa y el sufismo de Mardía, cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, pues ahí se ve muy claro, o en los estudios de Luce López Baral, que también está con nosotros en el canal, ahí se ve muy claro que cuando hablamos de una perspectiva mística y espiritual, se están utilizando todo el rato, no solamente las tradiciones abrámicas o llamadas monoteístas, no solamente es que haya que traducir, como bien decías antes, de un lenguaje a otro, sino que se está utilizando incluso el mismo lenguaje y muchas veces con las mismas metáforas y las mismas palabras. La palabra morada, que sería en árabe makam, es la misma y está utilizada en el mismo sentido en la mística teresiana y la mística sufí. El amante y el amado se utilizan exactamente igual. El eterno también es otro de los nombres divinos. La ascensión a la montaña están las dos tradiciones. El castillo concéntrico con 7 moradas, en una manera muy similar, ¿no? En el sufismo podemos encontrar entre 7 y 9 autores que hablan de castillos concéntricos, ¿no? Luce López Baral se tomó este trabajo de encontrarlos. Y así, el pájaro de todos los colores menos uno, ¿no? Un montón de metáforas que aparecen en las tradiciones místicas. Y si me apuro, incluso en las tradiciones que podríamos llamar más orientales, en los hinduismos y en los budismos, encontramos también, desde otra perspectiva, como señala Meloni, metáforas parecidas, ¿no? Entonces ya va siendo tiempo de síntesis, también es una palabra de Meloni, un tiempo de síntesis en las que podamos sintetizar, pero sin perder la diversidad de las tradiciones, como hablaba Mardía, la belleza de esa diversidad, pero sí encontrarnos en el corazón de todas ellas, en ese corazón místico. No tiene sentido tomar una religión como el fin en sí mismo. Este sería el pecado o el veneno de cualquier religión. Si lo que importa es ir a misa los domingos
o lo que importa es ir el sábado a la sinagoga o ir a la mezquita el viernes, y esto es el fin de mi vida y nada más, y se convierte en un juego casi cultural o de formas externas, estoy quedándome con la cáscara y matando la perla o la joya o el núcleo o el contenido. Si la religión la convierto, sin embargo, en lo que debe ser y está llamado a ser desde el principio, un medio para llegar a Dios, para llegar a un fin, y me va catapultando y llevando cada vez más cerca de ese horizonte, entonces todos nos vamos a encontrar en el centro como los radios de la rueda. Y esta es a lo que estamos llamados. Hoy en día ya no tiene tiempo idolatrar las formas religiosas, lo cual no quiere decir despreciarlas, al contrario, son la vía más rápida, bien usadas, para llegar a la experiencia espiritual, pero sin olvidar nunca que son un medio y no el fin en sí mismo, porque si no caemos en el error o en el pecado de tomar de nuevo la parte por el todo, esa sinécdoque o ese shirk, y hacer de la propia religión un ídolo, colocarlo en el lugar de Dios. Y entonces es un velo que nos impide llegar en vez de una catapulta que nos acerque a él, ¿no? Un cierto racionalismo que lleva al dogmatismo, ¿no es cierto? O a formas ya estipuladas y establecidas y rigidizadas de culto, ¿no es cierto? O a un moralismo práctico, ¿no? Pero eso es empezar por el final, es decir, el principio siempre es la experiencia de vida, es decir, ahí es donde se aunan los caminos, es decir, todos somos humanos y hacemos las mismas experiencias de vida. Ahí es donde tenemos que detectar los símbolos, ¿no es cierto? Y ahí está todo el aspecto de la belleza, de la mística, ¿no es cierto? Y que es un lenguaje justamente mucho más dúctil, porque es en todo caso, diríamos, si pensamos a partir de esos símbolos, estamos desarrollando una racionalidad simbólica. El problema es más bien cuando caemos en la racionalidad conceptual, ahí es donde hace falta hacer traducciones o interpretaciones, porque fácilmente caen en sistemas que son conflictivos para el mismo creyente en relación consigo mismo, con su propia tradición y mucho más con las otras tradiciones religiosas, ¿no? Ahí es también donde se politizan, ¿no es cierto?, las religiones, porque eso va como muy vinculado también a una plasmación después exterior, histórica, ¿no es cierto? Me parece que eso es lo que menos posibilita el diálogo, ¿no? El camino para mí es vida, símbolo, y en última instancia concepto, pero hasta ahí nada más, ¿no? Es decir, poco concepto, y más bien simbólico siempre, ¿no? Porque justamente por ahí corre el riesgo de asfixiarse. Por eso, enseguida que uno trata de ponerle palabra a las cosas, tiene que volver a la vida, tiene que volver a la experiencia y de nuevo un poco al corazón, que es donde justamente se experimenta la belleza, donde se experimenta el símbolo profundo, y evidentemente ahí es donde están los comunes denominadores, ¿no? de los caminos de las diferentes tradiciones, y donde uno encuentra muchas más equivalencias y consonancias, ¿no? Así es, así es. Yo les agradezco mucho, Mardía, Rafa, este espacio. Al pie del video voy a poner el enlace al sitio de ustedes, al canal de ustedes de YouTube. Muchos de estos temas en donde permanentemente vamos a escuchar que le den al like, a la campanilla y se suscriban. Porque estos temas ustedes los desarrollan cada uno de estos aspectos en múltiples videos, ¿no es cierto? Hay algunos videos que son muy buenos también de desarrollo un poco más extenso. Rafa, sos muy bueno en todo el campo así de la interacción entre psicología y espiritualidad. Tienes varias conferencias incluso muy, muy buenas, de una gran riqueza, muy, muy, muy analítica, muy alto vuelo. Mardía es una contemplativa, hablando, por ejemplo, cuando presenta su libro Peregrina, pero también hablando del sufismo. En algún momento cuando la escuchaba yo prácticamente pensaba, digo, bueno, si ella deja acá yo puedo seguir esta misma charla. Es decir, como que una sintonía muy grande con el itinerario, ¿no es cierto? Es decir, bueno, yo creo que en ese sentido, digamos, poner el enlace ayuda a que se pueda como ahondar y a profundizar, y creo que tal vez en España hay más posibilidades, pero en América Latina hay muchas tradiciones religiosas que nos resultan un poco como lejanas, ¿no? Es decir, simplemente porque no se fueron desarrollando en nuestro continente, ¿no? Y con las que ustedes dialogan y mucho, ¿no? Entonces me parece que es como un buen sitio, por eso es que los seguí tan minuciosamente, porque digo, bueno, son referentes como para poder anudar un montón de otras aperturas, y a mí me parece que es en este estilo que hay que caminar hoy por el ámbito de la espiritualidad, de la religión, ¿no es cierto? Es decir,
hubo otros modelos en la historia y bueno, fueron como fueron, no hay que juzgarlos, pero me parece que el camino hoy es este, ¿no? Es decir, de un diálogo, de una búsqueda en donde uno trata de nuevo, reencontrar la propia experiencia creyente, la propia experiencia espiritual, la propia experiencia mística, desde lo que el otro está viviendo o está proponiendo, ¿no? Y me parece que eso es lo que más nos abre y más nos enriquece. Así que yo les agradezco muchísimo que se hayan hecho este espacio en medio de tantas actividades, de tantos chicos que a veces les golpean la puerta mientras ustedes graban videos. Y bueno, muchas gracias y también será hasta la próxima. Yo también quedo disponible si en algún momento quieren hacer un poco al revés alguna cosa, con mucho gusto. Muchas gracias. Claro, claro. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Gerardo. Para nosotros ha sido un placer, ¿no? Qué placer y qué maravilla. Yo quería acabar solo con una cosa, si me permites. Sí, porque sí. Según te oía hablar, recordaba, pues, yo creo que la cimia de la literatura mística, además de Rumi, que es más bien poeta, pues desde lo filosófico, más bien es Ibn Arabi, y él siempre hablaba de que la creencia nunca puede contener del todo o agotar lo divino. Sin embargo, la misericordia de lo divino es tal que se encarga de llegar a nosotros a través de nuestra forma concreta de creencia, ¿no? Sea lo limitada que sea. Y entonces, en ese sentido, la creencia de los demás, y es así como es necesario que miremos a los demás cuando están delante de nosotros, vienen a mostrarnos un rostro de Dios que no conocíamos. Cualquier otro que se presente delante de nuestra casa, por eso me gusta más que el diálogo, que la palabra diálogo interreligioso, me gusta más la palabra encuentro interreligioso, porque en la medida en que tú estás abierto a, pues, a ir expandiendo la capacidad de acogida de tu corazón, el otro, desde otra tradición distinta, lo que viene es a engrandecer un poquito más ese corazón, ¿no? Entonces en realidad es una perspectiva totalmente diferente y que vuelve la experiencia de los demás completamente enriquecedora para nosotros. Eso es. Tu libro Peregrina fue introducido por Pablo Dors. Acá es un poco más conocido Pablo Dors en Argentina. Ha estado en un encuentro que hemos hecho con la Sociedad Argentina de Teología en el Malva. Allí fue donde lo escuché en vivo. Y él quedó como extasiado, ¿no es cierto?, cuando te escuchó, te vio. O sea que también en ese sentido, diríamos, para los que te escuchen aquí, para los que escuchen este video desde Argentina, es como una muy buena recomendación desde esa perspectiva. Gracias a los dos, a cada uno. Bendiciones para la vida en familia, que es muy rica. Realmente es icónico lo de ustedes, porque es verlo simplemente que ya hablan, ¿no es cierto? Es decir, ya eso dice mucho. Y bueno, hasta cuando Dios quiera. Gracias. Si Dios quiere. Gracias. Adiós, adiós.